Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 5 de marzo. Una vez más, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad no solamente de meditar en su palabra, sino como todos los miércoles por la oportunidad de estar delante de su presencia como iglesia, orando desde las 6 de la mañana hasta esta hora, a las 8 de la noche. Y lo hicimos la semana pasada, normalmente siempre lo hacemos, pero oramos no solamente para que las oraciones, todas las oraciones que se hicieron hoy desde la iglesia, lleguen delante de la presencia de Dios, y Él sea propicio a nuestras necesidades y esas oraciones en sus respuestas, pero también oramos para que, dando gracias por los guerreros de oración, los que estuvieron hoy todo el día allí delante de la presencia de Dios, en cada uno de los tiempos, orando, leyendo la palabra, alabando, adorando al Señor. Damos gracias por ellos y pedimos que Dios sea renovando sus fuerzas y en general las fuerzas de todos nosotros como iglesia para seguir constantemente buscando su presencia sin desmayar. Vamos a orar y hacemos la meditación de esta noche, así que acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias. Te damos por la forma en la que tú sigues animándonos, llamándonos a estar delante de ti en tu presencia, a buscarte sin desmayar. Gracias por los miércoles de arpa y copa en la iglesia y por la oración constante y continua en medio de tus hijos. Te oramos en esta noche por la meditación de tu palabra, que tu palabra siga transformando nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo la meditación primera de Timoteo, capítulo 1. Hoy haremos del versículo 12 al versículo 14 y aquí es en donde vamos en la meditación de la palabra. La última meditación que hicimos el lunes, el versículo 11, que fue el último que hicimos, termina hablando del glorioso evangelio que le había sido encomendado a Pablo. Pablo dice, el glorioso evangelio que me ha sido encomendado. Y así es como va a abrir la meditación de esta noche a partir del versículo 12. Les voy a leer 1 Timoteo 1, 12 al 14. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Aquí no podemos dejar de vista algunas de las meditaciones que hemos hecho en Primera de Timoteo, las primeras, que es una advertencia en contra de unas doctrinas extrañas, de unas enseñanzas extrañas y de falsos maestros que estaban atacando y de alguna manera estaban dañando a la iglesia. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo para que él pues esté ahí, como decimos nosotros, al pie del cañón, enfrente de esta circunstancia y ayude a combatir esta mala enseñanza. Ahora, la respuesta sería, si el problema son doctrinas extrañas, que es lo que dice aquí algunos, que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, es lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 3. Si el problema es que se están enseñando doctrinas extrañas o malas enseñanzas, malas doctrinas, eh, ¿cuál sería la solución? Esa es como la respuesta. Y la respuesta inmediata, esa sería la pregunta, y la respuesta inmediata sería, pues, doctrina correcta, enseñanza correcta. Pero eso no es suficiente. Este evangelio que, así termina el versículo 11, la última meditación del lunes, este evangelio que le ha sido encomendado a Pablo, eh, se trata de lo que él mismo ha vivido y experimentado. No solamente se trata de enseñar correctamente o de enseñar bien la palabra de Dios, sino que se trata de que el maestro, en este caso Timoteo, y Pablo mismo va a ser testimonio de eso, porque así como Timoteo va a ser el maestro de estos que están enseñando doctrinas extrañas, Pablo es el maestro de Timoteo. Se trata de que el mismo maestro, Timoteo, y Pablo va a dar su ejemplo, sea él mismo transformado por esta enseñanza. No se trata simplemente de enseñar correctamente la palabra de Dios, sino que esa palabra de Dios cambie y transforme la vida. No, una vez más, no es un conocimiento teórico acerca de quién es Dios y de lo que Dios puede hacer en una vida, sino que es conocimiento acompañado del testimonio.
Entonces Pablo va a decir que Dios mismo, Cristo Jesús, le ha fortalecido y lo ha mantenido fiel en el ministerio. Y va a recordar, él antes era blasfemo, hablaba mal de Cristo y negaba la existencia de Cristo y de esa misma manera de Dios. Dice él era blasfemo, era perseguidor, todos sabemos el pasado de Pablo como Saulo, que perseguía a la iglesia y apresaba iba con cartas de los sacerdotes y arrestaba, apresaba a los cristianos, a los creyentes, era perseguidor y agresor. Obviamente ese oficio lo llevaba a cabo con violencia. Pero dice, sin embargo, él recibió misericordia porque él mismo reconoce, lo hice por ignorancia. Y eso es importante. Muchas veces estos falsos maestros que enseñan doctrinas extrañas, pues lo hacen por ignorancia, no han tenido la capacitación, el conocimiento correcto para hacerlo, y Pablo se reconoce entre ellos. Sin embargo, cuando recibe misericordia en medio de su ignorancia y de su incredulidad, la gracia del Señor es mucho más abundante, y Pablo mismo es testimonio del cambio que se da cuando se tiene un verdadero conocimiento de Dios y cuando ese conocimiento transforma la vida. Obviamente Pablo no era más el blasfemo, el perseguidor y el agresor del que él recuerda aquí. Pablo había sido cambiado y transformado radicalmente por el conocimiento de Dios y por la revelación de Dios. Y son ambas, porque cuando se le aparece Cristo camino a Damasco, Hechos capítulo 9, a Pablo, Pablo le pregunta, ¿tú quién eres? Y viene la parte que es revelación, pero que es a través del conocimiento. Yo soy Cristo, Jesús, el que tú persigues. Y él empieza a conocer a ese Jesús y su vida es cambiada y transformada. Seguramente, y lo vamos a seguir leyendo en estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo de los problemas que están sucediendo dentro de la iglesia con las malas enseñanzas, seguramente estos malos, falsos maestros o estos maestros que tienen doctrinas extrañas, su vida no daba testimonio de la verdad del Evangelio. La vida del maestro tiene que ser cambiada y transformada. La única forma en la que nosotros demos testimonio de Dios no es porque conocemos y aprendemos, es porque nuestra vida es cambiada y transformada y podemos dar testimonio. Y por eso Pablo está aquí dando gratitud, pero de alguna manera expresando también su experiencia y su testimonio para sentar las bases de que la forma de contrarrestar las doctrinas extrañas es con la forma de ser del maestro, mucho más que con la enseñanza, aunque también obviamente va a llegar a ser importante. Con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por el reto y el desafío que nos propone Pablo de que tu palabra nos cambie y la enseñanza de tu palabra transforme nuestro ser. Que no volvamos a ser los mismos que antes y que incluso como Pablo podamos recordar lo que antes éramos de conocerte y cómo tu palabra ha cambiado, moldeado y transformado nuestras vidas. La sana doctrina y el verdadero conocimiento, Señor, de ti. Que ese mismo conocimiento que buscamos cada día a través de la oración, a través de las meditaciones de tu palabra como esta, que ese mismo conocimiento de ti siga todos los días cambiando, transformándonos y moldeándonos más a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.